tiempos inmemorables las personas han buscado y encontrado diferentes formas de entender y explicar el mundo, y de establecer una conexión con lo divino y lo trascendental. Algunos lo hacen a través de rituales y prácticas como parte de la religiosidad, mientras que otros se han arraigado de manera profunda a las creencias populares y con ello la veneración de objetos y lugares sagrados. ¿Qué diferencias existen en la manera de entender lo divino desde estos dos lugares? ¿Cómo se mimetizan y se convierten en complementos para generar esa conexión con algo que está más allá de nosotros? Y en esta misma medida entonces, ¿qué es lo sagrado? En esta oportunidad viajaremos a diferentes departamentos de nuestro país para intentar responder desde la diversidad cultural y religiosa estas preguntas sobre la manera como buscamos conectarnos con lo divino, con lo sagrado. Esto es Más allá de la fe. Bienvenidos. ¿Cómo podríamos establecer la diferencia que existe entre la religiosidad y las creencias populares? Desde hace mucho tiempo se ha intentado encontrar esta diferencia entre la experiencia religiosa y entre la creencia popular, que muchas veces se asocia con la magia, la superstición. Pensar la religión como un sistema de creencias nos permite entender muchísimo más que lo que se produce en lo social, lo que se produce ya desde lo popular, por decirlo así, desde la creencia popular, necesariamente van de la mano. Entonces, por supuesto, no toda creencia popular es religión, ¿no? Porque, bueno, la religión tiene otro componente, otra estructura, digámoslo así, mucho más amplia, está mucho más institucionalizado. Sin embargo, diría que es muy difícil decir y es muy difícil determinar la diferencia entre una creencia popular y la religión, como señalamos, ¿no? En la medida en que estos dos finalmente son producidos por la cultura, pero también alteran la cultura misma. Además que la religión logra su expresión precisamente en lo popular. Y allí es donde se mezcla, y allí es donde esas fronteras que mencionas pues realmente se pierden, como cuando entra un río al mar, que finalmente no se sabe cuál es la frontera, y precisamente eso pasa aquí. Y la creencia popular puede ser en cualquier cosa. Pensemos, por ejemplo, en una peregrinación, tanto hoy en día como en la antigüedad, un amuleto. Pensemos, por ejemplo, en todos los rituales y todos los cultos alrededor de los templos y de las iglesias, pero en los cuales está implícito todas las costumbres de los lugares, todas esas costumbres que han forjado las comunidades, finalmente se unen con los dogmas y los principios de la religiosidad y forman un solo cuerpo. ¿Qué es lo sagrado? ¿Cómo se manifiesta lo sagrado? Podríamos decir de manera general, es todo aquello que merece una especial veneración del hombre, por parte del hombre, en virtud de aquello trascendental que representa. Y eso trascendental pues tiene que ver también con lo sobrenatural y lo inaprensible que está reflejado allí. Y se manifiesta en objetos, se manifiesta en espacios y lugares, y se manifiesta en el tiempo. ¿Cómo podemos definir lo sagrado y por qué algo puede ser considerado sagrado? En nuestro país, ¿qué papel juegan los objetos y los lugares sagrados tanto en la religiosidad como en las creencias populares? ¿Cuáles son sus manifestaciones más fuertes, más características?
Islam, eso significa tener paz con Dios. Entregar todo lo tuyo a Dios, haga o no haga. Dios nos da la libertad a adorarlo a nuestra manera, pero después que no pasamos lo principal, amar a Dios sobre todas las cosas. El milagro de los musulmanes es el Corán. El Corán te enseña cómo comer, cómo dormir, cómo casar. Toda la vida tuya te enseña. El Islam es un reglamento de vida. Cuando se muere un musulmán, tiene que tener un doctor, una persona especializada que haga una revisión que está muerto. Después de esta, le dejan unas horas para que la gente lo mira. Después de esto, le hagan un baño de pies a cabeza, con jabón, buen champú, buena cosa. Le vuelten como 10 metros de tela, bien perfumado, y le meten la tierra como recién nacido cuando Dios la mandó para este mundo. Acostado y mirando para Meca. El temazcal es un gran útero, igual que lo es la kiva. Es un templo al corazón de la Madre Tierra que te invita a renacer, que tú puedas verificar tu conexión con el fuego, con el agua, con la tierra, con el éter, y dirijas tu propio parto. Es muy sanador y es una medicina que honramos y agradecemos desde el territorio del Águila, de todas las abuelas y los abuelos, pueblos otomis, anasasis, toltecas, mayas. Nos encontramos en la kiva, corazón de la Madre Tierra. Esto es una maloca que se construyó en el 2012 a petición de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta para hacer pagamento. Pagamento es hacer agradecimiento en los solsticios y los equinoccios. Se canta como una ofrenda, se hace pagamento con palabra, con canto de celebración. Se baila alrededor del fuego sagrado y se ofrendan frutas, flores, granos y se comparte alimento. Y para nosotros es un honor poder tener una kiva, un templo de la Madre Sagrada en este lugar, porque también celebramos con él el territorio muisca, o sea, las culturas ancestrales propias de este territorio. En la Iglesia Católica, pues nosotros hacemos sagrados los templos. Los templos son casa de Dios, casa de la asamblea, para orar, para celebrar. Y dentro del templo, pues muchísimos puntos sagrados, entre ellos el sagrario, que es donde se reserva la Eucaristía. Es sagrado un cáliz, sagrado un altar, sagrado los ornamentos, porque todo está como dedicado a lo sagrado, a Dios. Es sagrado un hogar, porque lleva una familia creyente. Es sagrada la relación de esposo y esposa cuando están unidos por la fe en un sacramento. Es sagrado. Si uno viene de una familia semanasantera, uno ve a sus padres si son cargueros, ¿cierto? Uno ve sus hermanos mayores, sus tíos, o sea, se respira Semana Santa desde que uno es pequeño y eso se va impregnando en el ADN de las personas, ¿ya? Y finalmente uno empieza a hacer el ejercicio de carguero en las procesiones pequeñas. Las procesiones pequeñas son unos espacios con pasos pequeños en donde los niños empiezan a hacer ese debut, por decir así. Muchos que quedan, por decir así, con la filial o con el chicle de la Semana Santa, siguen en su proceso. Y después lo que hacen es que vuelven pichoneros. Pichonero es una persona joven, menor de los 13, 14 años, que saca los pasos de las iglesias y los mete. O sea, las primeras 2 cuadras de la procesión y las últimas 2 cuadras de la procesión son las cuadras de los pichoneros. Van vestidos de civil, son jóvenes y se van, por decir así, entrenando en lo que va a ser el oficio de ser carguero más adelante. En la Iglesia Católica tenemos mucha religiosidad popular,
costumbres populares muy bellas, devociones populares muy bellas. De alguna manera, esas fueron promovidas por la catequesis. La catequesis inicial, y como fue en nuestra tierra, llegaba el misionero, normalmente cargaba un Cristo mediano, que lo pudiera cargar y colocarlo en la mesa, y ya con intérprete le oía la pregunta a la gente, que la gente preguntaría, ¿quién es? ¿Por qué está allí en la cruz? ¿Por qué está ahí colgado? Entonces la gente comenzaba a recibir la catequesis para saber que Cristo, quién es Cristo, el Hijo de Dios que vino, qué hizo, por qué murió en la cruz por nosotros. Entonces se iba volviendo en el pueblo algo tan bello como era peregrinar a ese lugar. Entonces una peregrinación a un lugar sagrado pues es muy importante y está dentro del esquema de la vida creyente. En Popayán muchísimos lugares han creado costumbres muy bellas, como son las procesiones, reunirse ante una capillita. Los caminos están llenos de cruces que nos recuerdan al Redentor, de lugares donde está la imagen de la Virgen. Va generando muchísimas costumbres populares y expresiones populares muy bellas. Entonces, podemos decir que hay una línea muy grande, muy amplia de expresiones populares de la fe de la Iglesia Católica que están unidos a una parte esencial de la fe, como es la redención que Cristo nos da desde la cruz, como es el papel de la Virgen María y luego también los santos. ¿Cómo podemos definir qué es lo sagrado y de qué manera se manifiesta lo sagrado? Lo sagrado es aquello que separo de lo profano, es un poco el origen, ¿cierto? Están en los templos y en los templos está lo sagrado, por fuera del templo estaba lo profano. Sin embargo, pues eso adquiere muchas formas de ser visto dependiendo de los niveles de desarrollo que han tenido las comunidades y del nivel de desarrollo que han tenido las estructuras religiosas o las iglesias o esas comunidades de creencia. Entonces podríamos decir que dentro de las comunidades que están muy vinculadas con la naturaleza, ¿cierto? Ese mundo natural tenía un componente sagrado. Eso hacía que hubiera, por ejemplo, la solicitud. Ustedes pueden escuchar mucho en comunidades indígenas esa solicitud al animal o agradecerle que está dando su vida por alimentarnos, o pedir permiso por utilizar un árbol, una planta al respecto. En toda la cultura médica hay también una expresión en ese sentido. Entonces vamos a ver plantas que son de carácter sagrado. En el simbolismo vamos a encontrar también una atribución, puede ser a un árbol, a un tótem, también esa característica de representación de aquellas cosas que están sagradas en la vida de una comunidad. Yo creo que lo sagrado no hay que buscarlo en el otro lado del planeta ni irse muy lejos. Para mí lo sagrado está en dos lugares principales, dentro de cada uno y en el otro. Cuando yo con el otro consigo llegar a ser sagrado, me consagro. Yo solo puedo llegar a subir escalones de lo sagrado, pero si quiero llegar un poquito más, está en el otro. Lo sagrado es aquello que a mí me hace elevarme y me hace sentirme una persona más espiritual. Si quiere transformarlo esto en el rezo, si quiere transformarlo esto en ser una persona ética, si quiere, no importa. Todos son elementos posibles que hacen que yo pueda ser una persona más sagrada. ¿Y qué quiere decir eso? Que me pueda aproximar de esta deidad que llamamos Dios. El templo de Jerusalén, que es donde comienza, por decir así, esta religión o esta práctica un poco más organizada, tenemos elementos, nuevamente, tenemos herramientas. Los lugares principalmente sagrados o consagrados, y esto es lo interesante,
Porque en una sinagoga yo puedo venir, que es el lugar, digamos que sagrado, yo puedo venir y rezar. Pero el rezo o la oración no va a tener el mismo sentido si yo la hago en lo que llamamos el número mínimo de personas para poder hacer una oración, que es número 10. Ciertamente la sinagoga es uno de los lugares sagrados. Los cementerios son lugares sagrados, pero no porque representen la muerte, mucho por el contrario. Los cementerios representan la memoria, representan los lugares de aquellos que no están hoy físicamente, pero que tiene que ver con la memoria. Y la memoria es sagrada. Es claro que las tradiciones tienen sus raíces muchos siglos atrás, y estas se han transmitido de generación en generación. Se han adaptado y han evolucionado con el tiempo y han sido en todo sentido el resultado de las necesidades y anhelos de las sociedades que las mantienen vivas. A pesar de que en muchos lugares la religiosidad y las creencias populares han tenido una relación conflictiva de existencia, en muchos otros casos estas dos han coexistido, complementándose y enriqueciéndose para lograr de esta forma construir las identidades culturales y sociales de los individuos. La manta roja siempre tiene su significado. Me transmite fuerza, esto me transmite conocimiento. Si muere un familiar mío, yo no puedo ir de cualquier ropa, yo tengo que mostrar quién soy. El rojo es el signo más fuerte del Wayuu. Soy una mujer fuerte y positiva. Hay personas que sueñan, que dicen que sueño para enfermedad, que va a ocurrir algo en tal familia, ¿sí? Y eso siempre sucede. Nuestros abuelos siempre nos plasmó eso y entonces por eso que hoy en día todavía nosotros practicamos el sueño, practicamos la yonna, encerramos que la mahayet, no que en el cementerio vamos a hacer esto, que hay un sueño que todos vamos para allá. Una persona en X parte, aquí en el resguardo, ¿sí? No, que va a suceder algo así. ¿Y cuál es mi obligación? Mi obligación es de decirle a esa familia, yo soñé esto, que va a pasar esto contigo y esto. Y lo primero que yo tengo que sentarme con esa familia es a contarle que vamos a hacer esto, vamos a realizar esto fue lo que yo soñé, vamos a hacer esto para que no ocurra tal cosa. La yonna es el baile típico, la chichamaya. Cuando la niña cambia de la pubertad a mujer, cuando desarrolla, la niña lo encierran, le cortan el cabello, le enseñamos a tejer la mochila, le enseñamos a hacer el chinchorro. Entonces, cuando esa niña sale, ya toda la familia se reúne, matan chivo, hacen friche, hacen asado, ¿sí? Entonces, ellas la sacan, lo presentan como nueva mahayet, nueva señorita en el miembro de la comunidad. Y eso, lo primerito que hacen cuando la sacan es la yonna, que esa es la representación de ella, que ella es una mujer. En la mujer Wayuu siempre tiene que haber el tejido, porque esto es lo que nos lleva a ser una mujer. Al tejer yo una mochila, no lo estoy tejiendo porque yo lo quiero tejer, porque aquí estoy tejiendo mi conocimiento, aquí estoy tejiendo mi sabiduría. Nosotros siempre hemos manejado nuestros velorios acá, de tenerlo aquí, después que se murió, uno le hace sus ritos ahí, hace sus preparaciones solo, la familia se reúne y matan lo que es los animales, que le dan, ahí vienen los amigos, las amistades de uno, de la familia que viven de lejos. Y si por decir hay un familiar que tiene la Alta Guajira, por lo más allá donde viene hace horas que no tiene cómo salir de allá, va a llegar en 3 días lo esperamos. Para nosotros los Wayuu siempre el muerto va para Jespirra. Jespirra es el lugar más lejos allá donde va a llegar el muerto. Que yo soy la que voy a sacar el resto de mi papá, yo soy la que voy a exhumar a mi papá. Bueno, en este caso Taldado
Tal caso, yo le podría decir a mi papá, bueno papi, vamos conmigo. Ajá, tata, voy a llamar a tama, tata, anu minta yuri hachin hopiare, o una hachich pitama, ma pitamin, que taitaña. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que algunas creencias, objetos sagrados, sean adoptadas por personas que son lejanas a las comunidades indígenas? Bueno, pues implicaciones en todos los sentidos, implicaciones tanto en lo simbólico como en lo material. Esto, digamos que esta pregunta nos puede remitir también a un ejercicio que hemos escuchado constantemente que tiene que ver, o una práctica que es la apropiación cultural, ¿no? Y la apropiación cultural en este sentido pues apela a lo sagrado finalmente que ordena el mundo de una comunidad, que ordena el mundo simbólico de un grupo de personas y pues por supuesto tiene unos efectos profundamente trascendentales, no solo en lo cotidiano de las comunidades, sino en la posibilidad también de que esas comunidades puedan pervivir también, pervivir bajo unas condiciones apropiadas, ¿no? Bajo una autonomía también. Yo pienso mucho en lo que pasa frente a los grandes museos del mundo, ¿no? Y es que muchos objetos que han sido arrebatados de las colonias durante los procesos de colonia, que hoy son exhibidos en grandes museos de las grandes ciudades del mundo, son llevados, son metidos, ¿no? en un bloque de vidrio, y son totalmente descontextualizados de los procesos y de dónde vienen también esos objetos. También podemos hablar de las mochilas, de los collares, de un montón de otros elementos que al usarlos en nuestra cotidianidad pues vamos perdiendo el sentido más simbólico de ellos. Claro, y los lugares también, porque los lugares forman parte de todo esto y la apropiación de ellos por otros grupos sociales, industrias, en fin, también es algo a tener en cuenta en todo este tema que estamos hablando. Definitivamente queda en riesgo la identidad de la comunidad a la cual le pertenece el objeto, y definitivamente lo que tú mencionas acerca de los museos y todo este tema del colonialismo es definitivamente una muy buena manera de ver el daño que causa esto tanto a nivel local como a nivel mundial. Pero, ¿qué sucede cuando estas tradiciones se ven permeadas por el crecimiento acelerado de la tecnología y tienen que encontrar el camino para mantenerse vivas a pesar de la inmediatez del mundo? Así se vive más allá de la fe.